En un tranquilo pueblo de 2012, el silencio de una noche serena se quebró con un estallido que retumbó como un trueno lejano, anunciando el caos que estaba por desatarse. Las llamas devoraban con voracidad el set de filmación de una película de acción en las afueras de la ciudad. Un lugar que hasta esa tarde había sido un hervidero de creatividad, risas y energía frenética. Entre el crepitar del fuego, el humo espeso que oscurecía el cielo como una cortina negra, y los gritos de pánico que se mezclaban con el sonido de las sirenas, un lamento agudo y desgarrador se alzó por encima del tumulto. El grito de una niña atrapada. Esa noche, el mundo conoció a Dwayne "The Rock" Johnson, de una manera que iba más allá de las luces de Hollywood y las pantallas gigantes. Lo que hizo después dejó a todos en un estado de shock absoluto. Una historia que te llevará al borde de las lágrimas, te hará contener el aliento y te recordará el poder de la compasión humana. Imagina el escenario. El set era un mundo de ilusión y magia esa tarde de otoño, con el sol tiñendo el horizonte de tonos anaranjados, mientras el equipo trabajaba bajo un cielo despejado. Lucía Ramírez, una niña de 7 años con ojos brillantes llenos de curiosidad infantil y cabello castaño que caía en mechones desordenados sobre su frente. Había suplicado a su padre, Miguel Ramírez, un asistente de producción de 35 años con manos endurecidas por años de trabajo manual y un rostro surcado por líneas de cansancio, que la dejara acompañarlo. Para Lucía, era un sueño hecho realidad. Presenciar de cerca las explosiones controladas, los efectos especiales y las escenas de acción que veía en las películas que tanto amaba, escondida bajo una manta en la sala de su casa. Miguel, un padre soltero que luchaba por mantener a su hija tras la pérdida de su esposa en un accidente automovilístico 3 años atrás, cuando Lucía apenas tenía 4. Se dio con una sonrisa agotada pero llena de amor. Le colocó un casco de seguridad infantil que le quedaba un poco grande, ajustándolo con cuidado sobre su cabeza, y le indicó que se quedara en una esquina delimitada con cinta amarilla, mientras él supervisaba la carga de equipos y la colocación de las cámaras. Le prometió que estaría de vuelta en unos minutos, dándole un abrazo rápido antes de perderse entre el bullicio del set. Pero el destino, impredecible y cruel, tenía otros planes. Todo comenzó con una chispa diminuta, casi imperceptible en el ajetreo del día. Durante la preparación de una escena que involucraba efectos pirotécnicos, un cable mal aislado en el sistema eléctrico falló, enviando una chispa que prendió un paño cercano impregnado de combustible. La explosión fue repentina, un rugido que hizo temblar el suelo, y las llamas se alzaron como una bestia hambrienta, consumiendo los decorados de madera, los cables expuestos, los reflectores y los equipos de filmación en cuestión de minutos. El viento, que soplaba con fuerza desde las colinas cercanas, avivó el incendio, extendiéndolo más allá de las barreras de contención y convirtiendo el set en un infierno vivo. Miguel, atrapado en el pánico y la responsabilidad de proteger el equipo valioso, corrió hacia el camión de producción para salvar los rollos de película y las cámaras, confiando en que Lucía estaría a salvo en su rincón protegido. Pero el fuego no respetó las líneas trazadas ni las promesas de seguridad. Una ráfaga de chispas cruzó el set, derribando una estructura de soporte que colapsó con un estruendo ensordecedor frente a Lucía. Ella intentó escapar, tropezando con un cable suelto que se enredó en sus pies, y una viga en llamas cayó sobre su pierna izquierda, atrapándola bajo su peso. Su grito, un lamento infantil lleno de terror y dolor, atravesó el humo espeso y llegó a oídos de alguien que no podía ignorarlo.
alguien cuya fuerza estaba destinada a cambiar el curso de esa noche. Dwayne "The Rock" Johnson, una figura imponente de 39 años con una presencia que llenaba cualquier espacio, estaba en el centro del set revisando su próximo movimiento en la escena con un guión en la mano. Conocido por su musculatura esculpida, su sonrisa carismática y su habilidad para dominar las pantallas, ese día llevaba una camiseta negra ajustada que resaltaba sus brazos definidos y pantalones de trabajo manchados de polvo, listo para rodar una secuencia de acción intensa que incluía una pelea cuerpo a cuerpo. Cuando las alarmas comenzaron a sonar con un pitito ensordecedor que cortó las conversaciones, su instinto de líder tomó el control de inmediato. El equipo de emergencia llegó con sirenas ululantes y luces parpadeantes, pero el humo era tan denso que los bomberos apenas podían avanzar a ciegas, tropezando con los escombros. Fue entonces cuando lo escuchó, un chillido agudo, desesperado, que cortó el aire como un relámpago y se clavó en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, Dwayne dejó caer su guión al suelo polvoriento. Ignoró las advertencias de los coordinadores de seguridad que gritaban desde la distancia y corrió hacia el origen del sonido. Nadie en el set podía imaginar que ese acto impulsivo, guiado por un corazón valiente, cambiaría su vida y la de muchos otros para siempre. El interior del set era un paisaje apocalíptico que parecía sacado de una de sus propias películas. Las llamas danzaban con furia, lamiendo las paredes de madera contrachapada y derritiendo los reflectores que colgaban como lámparas rotas. El calor era tan intenso que el aire ardía al respirarlo, y el humo formaba un velo gris que dificultaba la visión. Dwayne avanzó con dificultad, cubriéndose el rostro con el brazo mientras el humo le quemaba los ojos, la garganta y los pulmones. Tropezó con un foco caído. Se quemó la palma de la mano al apoyarse en un metal caliente, pero su determinación lo mantuvo en pie. Allí, en un rincón casi invisible bajo una nube de ceniza, vio a Lucía. Su pequeña figura estaba inmóvil bajo una viga de madera carbonizada, su casco roto a un lado y su rostro cubierto de ceniza, lágrimas secas y una mancha de sangre en la frente donde se había golpeado al caer. La pierna atrapada bajo la viga mostraba una quemadura leve pero dolorosa, y su respiración era un jadeo débil, entrecortado por tosidos que resonaban en el silencio del fuego. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, Dwayne se agachó, apoyó sus hombros anchos bajo la viga y la levantó con un gruñido profundo. El metal caliente le abrazó la piel de los brazos, dejando marcas rojas que pronto se convirtieron en ampollas, pero no se detuvo. Los bomberos, que llegaban en ese instante con mangueras en mano y cascos reflectantes, se quedaron paralizados al verlo arriesgar su vida en medio de las llamas. Con un último empujón, liberó a Lucía y la tomó en sus brazos, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el dolor. Corrió hacia el exterior, donde los paramédicos, con uniformes reflectantes y maletines médicos, la recibieron de inmediato. La colocaron en una camilla, le pusieron una máscara de oxígeno y revisaron sus heridas con manos rápidas pero cuidadosas. Ella tosió violentamente, sus pulmones luchando por llenarse de aire limpio, pero estaba viva. Dwayne, con el rostro lleno de sudor, ceniza y quemaduras leves que le cruzaban las mejillas, se dejó caer de rodillas en el césped húmedo, jadeando, mientras las sirenas seguían resonando, y las luces rojas y azules parpadeaban en la oscuridad como un faro de esperanza. Pero la historia no termina con ese rescate heroico que parecía sacado de una película. Lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos, con el corazón en un puño y los ojos llenos de asombro.
En lugar de regresar a su tráiler climatizado para atender sus propias heridas o enfrentarse a los periodistas que ya se agolpaban con micrófonos, cámaras y flashes cegadores, Dwayne se quedó junto a Lucía. Los paramédicos la estabilizaron en la camilla, conectándole un monitor que pitaba rítmicamente, mientras revisaban cada corte y quemadura con precisión quirúrgica. Miguel, al verla, corrió desde el otro lado del set, su rostro pálido como la luna, sus manos temblorosas y su camisa empapada de sudor y lágrimas. Se arrodilló junto a ella, abrazándola con fuerza, sus sollozos mezclándose con el sonido de las mangueras que apagaban el fuego a lo lejos. «Perdóname, mi niña, perdóname», murmuraba entre hipidos, su culpa abrumadora como una sombra que lo perseguía. Dwayne, aún recuperando el aliento con el pecho subiendo y bajando, se acercó y puso una mano firme pero gentil en el hombro de Miguel. «No tienes que agradecerme», dijo con voz ronca pero cálida, su mirada fija en el padre desesperado. «Nadie debería pasar por esto solo». Esas palabras, simples pero cargadas de empatía y humanidad, sembraron la semilla de un vínculo que nadie pudo prever. Un lazo que crecería con los años como un árbol resistente al viento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos que probaron la fuerza de todos los involucrados. Lucía, aunque físicamente estable tras recibir atención médica en el hospital local, cargaba un peso invisible en su corazón. Las pesadillas la despertaban cada noche, gritando el mismo grito que había salvado su vida, reviviendo el momento en que las llamas la rodearon, el calor en su piel y el peso de la viga aplastándola. Miguel, un hombre agotado por el trabajo de largas horas bajo el sol y consumido por la culpa de no haber estado allí cuando el incendio comenzó, apenas dormía. Revisaba cada noche que Lucía estuviera bien, sentándose al borde de su cama con una taza de café frío en la mano, su mirada perdida en la oscuridad mientras escuchaba su respiración entrecortada. Dwayne, consciente de la profundidad de su trauma y de la lucha silenciosa de Miguel, tomó una decisión que sorprendió a todos en el pueblo. Cada tarde, después de las agotadoras horas de grabación bajo el sol abrasador, o la lluvia intermitente que a veces caía sobre el set reconstruido, conducía su camioneta negra hasta la humilde casa de los Ramírez, una construcción de adobe con un tejado desgastado y paredes agrietadas en las afueras del pueblo. Llevaba películas infantiles como El Rey León, Toy Story o La Bella y la Bestia, juguetes pequeños como peluches suaves, bloques de construcción y crayones de colores, y, sobre todo, tiempo. Se sentaba en el suelo de la sala, con sus enormes manos sosteniendo delicadamente un lápiz o un pincel, y dibujaba junto a Lucía en un cuaderno que le había regalado con una portada de flores dibujadas a mano. Escuchaba sus miedos con una paciencia infinita, respondiendo a sus preguntas con historias de su propia infancia en Hawái, donde corría por las playas con sus hermanos y soñaba con ser más que un luchador. No era una obligación para él, era una necesidad que sentía en lo más profundo de su ser, un eco de su propia humanidad, que lo conectaba con la pequeña niña que había salvado. Con el paso de los meses, el vínculo entre ellos se fortaleció como un roble creciendo en terreno árido, sus raíces hundidas en la adversidad. En 2013, cuando Lucía cumplió 8 años, Dwayne organizó una fiesta sorpresa que iluminó la vida de la familia como un rayo de sol en un día nublado. Llegó con un pastel de chocolate decorado con estrellas de azúcar, que brillaban bajo la luz tenue de la sala. Invitó a algunos amigos del set que habían trabajado en la película y llenó el espacio con globos de colores que flotaban contra el techo agrietado, rozando las vigas expuestas.
Le regaló un set de acuarelas con pinceles finos, tubos de pintura brillante y un cuaderno nuevo con páginas en blanco que olían a papel fresco, animándola a pintar sus emociones, sus sueños y los recuerdos que aún la asustaban. Lucía, con una sonrisa tímida que apenas revelaba sus dientes de leche y sus ojos aún marcados por las ojeras, lo abrazó con sus bracitos delgados. Y Miguel, desde la cocina donde lavaba platos con agua fría, no pudo contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas ásperas. Ese día, el pueblo comenzó a susurrar sobre el cambio en Dwayne, un hombre que iba más allá de su imagen de estrella de Hollywood, convirtiéndose en una figura de esperanza que caminaba entre ellos. El año 2014 trajo un momento pivotal que resonó más allá del pueblo, llegando a oídos de personas en ciudades lejanas. Durante una entrevista promocional en un estudio iluminado por reflectores que proyectaban sombras en las paredes, un periodista curioso con un micrófono en la mano preguntó sobre el incidente del incendio, buscando una historia sensacionalista. Dwayne, normalmente seguro y articulado, se detuvo. Sus ojos se nublaron mientras miraba a la distancia, como si reviviera el calor de las llamas y el peso de la viga en sus hombros. Ella me enseñó que la fuerza no está solo en los músculos, sino en el corazón, dijo, su voz quebrándose con una emoción cruda que sorprendió al equipo de producción. Nunca olvidaré su grito, ni el día que la saqué de esas llamas. Las palabras se volvieron virales, transmitidas en noticieros nocturnos, compartidas en conversaciones en cafeterías con aroma a café y discutidas en mercados donde las voces se alzaban sobre los puestos de frutas. El pueblo lo vio con nuevos ojos, no como una celebridad inalcanzable que vivía en mansiones lejanas, sino como un héroe de carne y hueso que había tocado sus vidas con un acto de valentía y un corazón abierto. En 2015, Lucía enfrentó un nuevo desafío que puso a prueba su resiliencia y la fortaleza de su espíritu. Las quemaduras en su pierna izquierda, aunque superficiales, habían dejado tejido cicatricial que limitaba su movilidad, y los médicos recomendaron una operación menor para removerlo y permitirle caminar sin dolor. El miedo volvió a sus ojos, reflejado en las pupilas dilatadas y las manos temblorosas, y las pesadillas regresaron con más intensidad, trayendo imágenes de fuego y vigas cayendo. Dwayne, sin dudarlo ni un segundo, estuvo a su lado. Llegó al hospital con una mochila llena de libros de cuentos ilustrados como El Principito, Matilda y Where the Wild Things Are, y se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano pequeña con la suya grande y callosa, mientras los médicos preparaban el quirófano con instrumentos que brillaban bajo las luces esterilizadas. Las enfermeras, con sus uniformes blancos y pasos silenciosos, murmuraban impresionadas entre sí, pero para él, era un compromiso personal que iba más allá de su fama, una promesa tácita de no abandonarla. Lucía salió de la operación con éxito, y su recuperación fue más rápida con las visitas diarias de Dwayne, quien le leía historias con voces animadas, le traía dibujos para colorear con crayones nuevos y le hablaba de los lugares que visitaría algún día. El clímax de esta historia llegó en 2016. Lucía, ahora de 11 años, decidió expresar su gratitud de una manera que conmovió a todos. Un gesto que encapsulaba la profundidad de su vínculo. Con su letra infantil y temblorosa, escribió una carta en papel reciclado que encontró en un cajón de la cocina, usando un lápiz gastado que dejaba marcas irregulares. «Querido Dwayne», comenzaba, «gracias por salvarme y por estar siempre conmigo. Eres mi héroe de verdad, no como en las películas con explosiones y peleas, sino en mi vida, cuando me sacaste del fuego y me diste esperanza.
nunca te olvidaré. Dwayne, conmovido hasta las lágrimas que brillaban en sus ojos oscuros, la invitó al estreno de su próxima película, una producción épica filmada en locaciones exóticas como desiertos dorados y selvas frondosas. Esa noche, bajo las luces cegadoras de la alfombra roja que iluminaban la entrada del teatro, Lucía caminó junto a él, vestida con un traje sencillo pero elegante, que Miguel había comprado con sus ahorros, sus zapatos nuevos crujiendo en el suelo. El público se puso de pie, aplaudiendo no solo al actor que brillaba bajo los flashes, sino a la historia de resiliencia y conexión que llevaban consigo. Las cámaras capturaron su sonrisa, un símbolo de esperanza que brilló más que los reflectores, un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. En 2018, Lucía, a sus 13 años, había dejado atrás las pesadillas que una vez la atormentaban, reemplazándolas con sueños de colores y paisajes lejanos. Su arte floreció, llenando su cuaderno con dibujos vibrantes de paisajes con ríos serpenteantes, animales salvajes y retratos de Dwayne, sonriendo con su característica calidez. Miguel, con el apoyo de un trabajo más estable como supervisor de producción en una nueva película, encontró estabilidad emocional y pudo dedicar más tiempo a su hija, compartiendo cenas tranquilas y tardes de juegos en el patio trasero. Dwayne, aunque su carrera lo llevaba a rodajes en Nueva Zelanda, Japón, Los Ángeles y hasta las frías tierras de Canadá, nunca dejó de llamarla o enviarle mensajes de voz con anécdotas de sus viajes. El sabor del sushi en Tokio, el frío de los glaciares o el rugido de las multitudes en un set abarrotado. Su vínculo era un lazo eterno, forjado en el fuego de un set incendiado y fortalecido por años de compasión, cuidado y momentos compartidos que trascendían la distancia. Esta historia, tejida con emociones crudas, momentos de valentía que desafían la imaginación y la belleza de la conexión humana en su forma más pura, es un recordatorio de que los héroes existen más allá de las pantallas, caminando entre nosotros con corazones abiertos. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo hace que Lazos del Corazón siga latiendo.